Bueno, pues vamos a comenzar una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez es la sesión última del epígrafe 4, enseñanza y curación, del capítulo 5, curación y plenitud. Nos habíamos quedado en el punto 5 y vamos a comenzar a leer. Dice así: se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Esto lo hemos venido repitiendo muy intensamente en las últimas sesiones, tanto de lectura explicada como del grupo de autoterapia. Es una idea central de un curso de milagros, que no podemos elegir enseñar o no. Nosotros estamos enseñando en todo momento. No se puede evitar el estar enseñando. Enseñar se enseña de muchas maneras, como dice el comienzo de este punto 5. Dice, pero ante todo con el ejemplo. Porque el ejemplo, al final, es lo que se percibe como congruente. Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro entorno a decir, sí, este habla mucho, pero luego no hace nada. O este dice una cosa y luego hace otra. Hay incluso refranes que se refieren a esto de forma muy gráfica, como a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que el ejemplo es el recurso pedagógico más importante que tenemos para compartir esta enseñanza, dado que se percibe como muy congruente, dado que se percibe como consistente, dado que finalmente el ejemplo nos convence más que a veces las palabras. Pero fijaos, yo quería hacer aquí un inciso, porque cuando nosotros nos interrelacionamos con las personas del mundo, con las personas que nos rodean, las personas del diseño, dado que en otros niveles de la mente tenemos una vinculación, y que es en este nivel consciente de la mente en el cual hemos decidido vivir un diseño en el que parece que estamos separados, nosotros no tenemos acceso aquí, en este nivel consciente con el que nos desenvolvemos a diario en nuestra vida física. No tenemos acceso al pensamiento de los demás, porque así está diseñado. Pero sin embargo, cuando nosotros en la interrelación con los demás, cosa a la cual estamos muy poco acostumbrados, atendemos a qué sentimos, podemos darnos cuenta de que percibimos a la otra persona con mayor o menor veracidad. Aquí se disfraza mágicamente como la intuición, pero realmente es que nosotros en otro nivel de nuestra mente sí que tenemos acceso a esos pensamientos. Esos niveles de nuestra mente en los cuales tenemos acceso a los pensamientos de nuestro hermano, porque no hay pensamientos privados en realidad, están vedados para este nivel de la mente consciente. Pero por eso en el mundo se dice que tú percibes una determinada energía que te hace intuir que una persona es congruente o no, que dice verdad o que miente, independientemente de la gestualidad, de la escenificación, porque una persona puede ser un actor pésimo y mentir y se le note, pero puede ser un actor extraordinario y mentir fantásticamente bien, y aún así tú notar que hay un desajuste en ti, que estás sintiendo que eso no es verdad, ¿no? Entonces,
El ejemplo es válido cuando es un ejemplo congruente. ¿Y cuándo es congruente el ejemplo? Cuando una persona actúa conforme a piensa, conforme a siente. Una persona actúa en una determinada vía y no en la otra porque siente internamente que esa es la vía adecuada y eso se corresponde con un sistema de creencias. Y entonces hay una perfecta consistencia entre el comportamiento, la emoción y el pensamiento. Esa consistencia hace que el ejemplo ese sea un ejemplo muy válido, sea un ejemplo extraordinario, sea un ejemplo convincente, sea un recurso de aprendizaje de primer nivel. Eso es lo que puede hacer que los demás perciban veracidad en ese ejemplo. Sin embargo, si el ejemplo que vemos está forzado, si por alguna razón no se corresponde ese comportamiento que vemos con la emoción de profunda convicción de que eso es lo que hay que hacer y con el pensamiento de que eso es lo correcto, si no hay esa correspondencia, nosotros no lo vamos a percibir como un ejemplo verosímil, como un ejemplo congruente, como un ejemplo a seguir. Internamente vamos a sentir que hay un desajuste en el ejemplo que estamos viendo de la otra persona. Ese desajuste emocional es precisamente porque la emoción es el acceso a los otros niveles de la mente, de los cuales somos inconscientes desde este. Es el punto de conexión. Es el Unconscious Mind Connection, si se pudiese decir, como el título de una película americana, ¿no? Unconscious Mind Connection. Bueno, la conexión con la mente inconsciente es la emoción. Entonces, en ese sentido, cuando hay un conflicto entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace, ese ejemplo pierde fuerza. Ese ejemplo deja de ser válido, porque no se percibe internamente, emocionalmente, completamente alineado, porque intuimos, como decimos aquí, que algo falla en esa persona. Es esa persona, por ejemplo, que está en el bypass espiritual y que pretende emular un comportamiento buenista, un comportamiento santurrón, un comportamiento masterizado, no maestro, sino masterizado, como para diferenciar. El comportamiento maestro sería el congruente y el masterizado sería el forzado para parecer un maestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese no es el ejemplo del que habla aquí el curso. El ejemplo del que habla el curso es un ejemplo congruente. Por eso, y no por otra cosa, el ejemplo de la vida de Jesús ha tenido una influencia tan vasta en ambos sentidos, de grande y de potente, en el mundo. Esa es la razón por la cual un carpintero de Galilea en tiempos del Imperio Romano dominador cambia literalmente el mundo, porque su ejemplo es perfectamente congruente con su pensamiento y con su sistema de creencias. Porque él, como dice en otros puntos, entendió que sólo podía oír una voz, era la voz del espíritu, no la voz del ego. Y no solo entendió eso, sino que entendió que escuchar la voz del espíritu implicaba compartirla, porque de otra manera no podía llegar a tener esa influencia, porque si no fuese compartida, no hubiese trascendido y pasado a realidad, aunque fuese en este nivel ilusorio del sueño.
Ese es el gran ejemplo de Jesús. Este es el ejemplo del que habla aquí. Continúa. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas, y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. Es lo que estábamos explicando. Un ejemplo congruente es un ejemplo curativo, porque es un ejemplo que puede servir eficazmente para que otros que lo están viendo tomen la decisión de seguirlo. Si no es congruente, no es curativo, porque intuyes que hay algo de falsedad en ese ejemplo de esa persona que parece muy santurrona, pero que no, algo falla, porque se ve que hay una incongruencia entre esos comportamientos que realiza cuando está en presencia de los demás y otros, por ejemplo, que realiza cuando no está en presencia de los demás, que no se equiparan. Entonces notas que no se corresponde esa actuación con la emoción que debiese sustentarla y con los pensamientos que debiesen causarla. Ese ejemplo debe ser, para que sea congruente, curativo. Y entonces sí será enseñanza. Si no es curativo, el ejemplo no será enseñanza. No será enseñanza curativa, será otra enseñanza. Será una enseñanza en la cual se afiance para quien lo ve el seguir dándole valor al mundo, al sueño de ilusión, a lo que no existe, a lo que es lo contrario a nuestra naturaleza. Por lo tanto, enseñar debe ser curativo. Enseñar para aprender lo que es real. Para aprender lo que no es real no sería una enseñanza, sería una fantasía, que es lo que estamos viendo aquí. Ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. Fijaos, Jesús, yo oí una sola voz y entendí que debía compartirla, porque solo compartiéndola iba a hacerla real aquí en este nivel del sueño. Primero, me alineé con el sistema de pensamiento del espíritu. Segundo, decidí compartirlo. Tercero, porque sabía que solo compartiéndolo iba a reforzarlo en mi mente y en la de los demás. Porque lo que es real al compartirse se refuerza. Lo que no es real también se refuerza al compartirse, pero es fantasía, no es enseñanza porque no es curativa. Continúa diciendo, no puedo olvidar la necesidad que tengo. Aquí, como ya hemos dicho, tenemos que atender especialmente al texto porque habla Jesús en primera persona y siempre que Jesús habla en primera persona, el ejemplo es totalmente congruente de lo que va a relatar, porque es una vivencia que ha tenido alguien que escuchó una sola voz y cuyo ejemplo dramatizado de lo que a él le ocurrió aquí y posteriormente es un recurso de aprendizaje máximo. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. No se puede olvidar una necesidad de compartir y que surge cuando ha aprendido qué es compartir. En cuanto tú eres consciente de qué es lo curativo, entiendes que para obtener una mayor curación tienes que compartirlo, porque compartiéndolo refuerzas en ti esa idea y obtienes una mayor curación. Esa es la necesidad. Contra toda creencia posterior del mundo, la irrupción
de esa personalidad que fue Jesús aquí en el mundo, en la forma de Jesús de Nazaret, la irrupción de esa personalidad que tiene otro nombre, aquí en el mundo como Jesús de Nazaret, tuvo varios objetivos. Uno de ellos era enseñar la paternidad de un Dios amoroso. Hasta ese momento se creía en la paternidad de un Dios al cual había que temer. Un Dios temeroso. No temeroso Dios, sino que teníamos que tener temor de Dios. Él enseñó que la paternidad era la de un Padre amoroso. Primero. Segundo, que el carácter igualitario de hijos de ese Padre amoroso hacía aprender que entre nosotros debía existir una fraternidad igualmente amorosa. Pero luego había otros objetivos. Uno de ellos, como no podía ser de otra forma, pues es congruente con lo que enseña Jesús, era que no podía olvidar la necesidad que tenía de enseñar lo que había aprendido. Una vez que él entendió que debía escuchar una sola voz. Necesidad que surgió en él precisamente por haber aprendido que las ideas se refuerzan al compartirlas y que iba a reforzar en él esa enseñanza curativa. ¿De acuerdo? Y por lo tanto nos iba a poder beneficiar más eficazmente a los demás. Como un mecanismo de doble acción. Siento que debo compartir, mi ejemplo va a servir de ejemplo a los demás para que obtengan ese aprendizaje se va a reforzar en mí por el hecho de compartirlo, y eso va a hacer que ese reforzamiento en mí haga que mi ejemplo sea más congruente y más eficaz para los demás. Un mecanismo de doble acción, ¿vale? Dice, te exhorto, ya nos dice directamente Jesús. Exhortar aquí tenemos que entenderlo como una sugerencia muy válida para nosotros. Te sugiero como algo que creo que debieses tener en cuenta por tu bien. Te exhorto, te solicito a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Se refiere a lo que hemos aprendido en estas enseñanzas. Fijaos, no podemos dejar de enseñar. Lo que nos está diciendo aquí Jesús es que enseñemos conscientemente de que al enseñar una enseñanza que creemos que ha sido buena para nosotros, la estamos compartiendo, se está reforzando en nosotros. Hagámonos conscientes de eso. Como un mecanismo acelerador del cambio de mentalidad, el milagro, necesario para poder retornar a la conciencia de lo que somos. Al enseñar lo que has aprendido, podrás contar con ello. Esto ni más ni menos que la segunda lección del Espíritu Santo. Para tener paz, enseña paz
para así aprender lo que es. Al enseñarla, aprenderás lo que es y podrás contar con ella. Continúa diciendo, haz que sea algo con lo que puedas contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Bien, una aclaración que tampoco aporta nada a efectos de un curso de milagros, pero es una aclaración anecdótica. Nosotros hemos tendido a confundir aquí, en nuestro mundo, a Jesús como el único Hijo de Dios. A la personalidad concreta de Jesús. Bueno, es algo más complejo. Jesús podría ser un representante del Hijo único de Dios, del cual provenimos todos, como desgajamiento de la actividad creadora de ese Hijo único, co-creadora con Dios. En este sentido, Jesús, como bien dice en gran parte del texto del curso, en algunos sitios de forma muy específica, es otro hermano más avanzado que nosotros, en el sentido de que es mucho más consciente de lo que es su naturaleza que nosotros. Pero sin embargo, para nosotros Jesús tiene una grandísima importancia porque, de alguna forma, que tampoco viene al caso ahora mismo explicar, Él tiene una responsabilidad o misión atribuida con las facultades de dirección necesarias para que nosotros, entre otros, encontremos el camino de la comprensión de lo que somos en realidad, con todo lo que eso implica de reconocimiento de un Padre amoroso y de una fraternidad igualmente amorosa con la cual compartir. Él tiene una responsabilidad y una dirección que nos atañe específicamente a nosotros. ¿De acuerdo? Por eso, no es baladí para nosotros el nombre de Jesús. No es baladí acudir a la personalidad que se encuentra detrás de ese símbolo que es la palabra Jesús. No es baladí, tiene su importancia. Porque de alguna forma hay una atribución especial de responsabilidad asumida con él mismo para con nosotros en concreto. De ahí vino esa primera manifestación de Jesús, como de esa personalidad que aquí se llamó Jesús, como uno más de nosotros, para dejar ese primer ejemplo y para comenzar el proceso de expiación, que tuvo efecto no solamente en los cuerpos físicos, sino en otro tipo de estados de las personas. En nuestro planeta. Dejamos apuntadas estas anécdotas porque tampoco aportan nada al curso, porque son anécdotas descriptivas que se pueden obtener de otras canalizaciones, pero realmente no aportan demasiado a lo que tenemos que aprender aquí para poder avanzar desde aquí. Haz que sea algo con lo que puedas contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Yo lo represento. Para con vosotros puedes hablar de el Hijo de Dios como Jesús, porque a todos los efectos yo lo estoy representando.
para con vosotros. Dice: lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente, con mayúsculas, que estaba en mí, se regocija cuando eliges escucharla. Bien. Dice el punto 6. El Espíritu Santo expía en todos nosotros deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. El Espíritu Santo, la voz que habla por Dios. Digamos también anecdóticamente, el Espíritu Santo es una forma abreviada de resumir todo un conjunto de influencias que tenemos en nuestra mente, que provienen de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu. En este sentido, no tiene mayor utilidad adentrarnos en cuál es la naturaleza y enumeración de cada una de esas influencias. Baste con saber que hay una voz que habla por Dios. Punto y final. No necesitamos saber más. ¿De acuerdo? Luego no es tan sencillo. Pero en este nivel, de cara al único propósito que tenemos aquí en este punto de nuestra vida física, no aporta nada sino saber que es la voz del Espíritu, que es santo porque proviene de Dios. ¿De acuerdo? De una forma o de otra. El Espíritu Santo expía en el sentido en el que se da en el curso a la palabra expiación. No es sufrimiento, no es redención del pecado. Expiación es comprensión, deshacimiento a través de la comprensión. Ah, claro, esto es así, entonces aquello no vale. Ese es el significado de la expiación aquí en el curso. No es el significado de la palabra expiación a efectos de la religión, por ejemplo, cristiana. El Espíritu Santo expía, nos permite comprender en todos nosotros, deshaciendo, comprendes y abandonas la idea falsa cuando has comprendido que lo es. Expía en todos nosotros deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Te libera. Nuestra mente está aprisionada en este momento, en este diseño, de la carga que le has tú impuesto, tú le has la responsabilidad. Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo en este mensaje de un curso de milagros. Le has tú mismo impuesto a tu mente una carga a través de la cual la has aprisionado. Le has impuesto una carga de creencias por ese mecanismo que hemos dicho tantas veces. Decido, olvido. Decido limitar mi mente y el siguiente nivel de mi mente olvida que lo he decidido. De esa forma, el siguiente nivel de mi mente proyecta la responsabilidad de lo que me ocurre fuera, porque olvida que has sido tú mismo en otro nivel quien lo ha decidido. En el siguiente nivel ya no sabes que tú mismo lo decidiste. Aquí cuando nacemos, ¿de qué nos acordamos con este nivel de nuestra mente? De nada. Quizás pudiésemos recordar algo en ciertas ocasiones, porque de alguna forma estamos rompiendo el férreo diseño de olvido, con técnicas como la regresión, con intuiciones, con sueños, etcétera, etcétera.
La voz que habla por Dios te ayuda a comprender, deshaciendo el sistema de creencias ilusorio, y de esta manera permite que decidas liberarte de la carga que tú mismo le has impuesto a tu mente, aunque lo hayas olvidado. Aquí no lo recuerda, ha sido tú el que le ha impuesto la carga. No hay un plan de creación con una carga. Esa es la visión dualista, que ha sido válida a efectos de enseñanza para un cierto nivel mental, pero ahora mismo estamos preparados para entender el no dualismo. No hay dos realidades. No se nos ha creado este mundo de esta forma. No se nos ha creado minusvalorados. Nosotros, de alguna forma, que ya comprenderemos cómo y por qué, y que aquí explicamos esquemáticamente como el proceso de separación, nosotros de alguna forma hemos decidido vivir estas experiencias, limitar nuestra mente y colocarla bajo la influencia de ese sistema de pensamiento que le llamamos egoico, por decisión nuestra. Continúa. Al seguir al Espíritu Santo se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Se entiende con total claridad. Mas, ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él, sino llevando a tu hermano contigo? ¿Cómo podrías regresar a tu naturaleza compartida? Tu naturaleza divina, compartida, si no es llevando en ese proceso contigo a tu hermano. ¿Cómo vas a regresar a una naturaleza compartida si aquí no comienzas a compartir? No tiene sentido. Mi papel en la expiación no concluirá hasta que no te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Jesús, por su especial responsabilidad en el proceso de expiación instalado en nuestro mundo, entre otros, no cumple su misión hasta que todos nosotros abandonemos el diseño y retornemos a lo que somos en realidad. Para ello, como ya he dicho, no podemos hacerlo solos. ¿Cómo vamos a ir a una naturaleza que es la real, que es compartida, si no empezamos a compartir desde aquí ese proceso con los demás? Lo que enseñes es lo que aprenderás. Aquí lo hice sin ambajes, completamente claro. Lo que enseñes es lo que aprenderás. La pregunta es, ¿qué quieres aprender? ¿Algo que te sigue haciendo infeliz? ¿O algo que poco a poco vas comprobando que te hace más feliz, más dichoso, más jubiloso? Te hace sentir en paz. ¿Qué quieres aprender? Dice, nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Esta promesa ya la hizo Jesús, encarnado, antes de morir. Hizo incluso otra. Hizo una promesa de que de alguna forma retornaría el segundo advenimiento. Eso tiene un significado muy particular en un curso de milagros. Es precisamente el que nos va a acompañar hasta que tomemos conciencia de nuevo de lo que somos, hasta que recobremos la plena conciencia de lo que somos y nos reintegremos a nuestro estado compartido con nuestro Creador. Pero eso no
empece no es obstáculo a que por la especial responsabilidad asumida por Jesús en nuestro proceso de expiación, Él vaya a estar presente y de servicio, por decirlo de una forma que se entienda, siempre. Y se puede decir siempre con exactitud, porque será hasta que se acabe el tiempo. Porque el momento en el que todos recobremos la conciencia de lo que somos, saldremos de la influencia del tiempo. Será un proceso largo, sí, que se pueda acortar tremendamente por estas enseñanzas específicas, al final del cual saldremos de la influencia del tiempo, con lo cual sí puede decir perfectamente: nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, siempre estaré presente y de servicio para transmitirte con esta simbología, una encarnación, un libro, etc. Esta enseñanza que sirva como acelerador para que comprendas qué es lo que eres en realidad. Abandonarte sería abandonarme a mí mismo. Jesús comprende perfectamente que su naturaleza es compartida y que no sin mi hermano, porque algo sin mi hermano no es posible. Sería abandonarse a sí mismo y abandonar a Dios que le creó, porque fue voluntad de Dios la naturaleza compartida, porque era, y esto es lógica que podemos entender desde aquí, era la máxima expresión del amor infinito, el compartirlo todo. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Esa es la conclusión final. Muy claro, abandonas a Dios, su naturaleza, su voluntad y sus leyes. ¿Cómo? Soñando. No tienes otra forma de abandonar a Dios. No puedes separarse un pensamiento de la mente que lo piensa. Es ley de causa y efecto. Tú eres efecto de Dios, que es causa. Eres un pensamiento de su mente, dotado de identidad, de personalidad, de libre albedrío, dotado de absolutamente todo. Abandonas a Dios cuando decides soñar para olvidar que eso es así. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo. Abandonas tu conciencia de lo que eres en realidad. Eso mismo. La realidad de la naturaleza de quien te ha creado. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Es taxativo. No sin mi hermano. No sin mi hermano. No sin mi hermano. Tengámoslo presente, aunque nos cueste mucho relacionarnos con nuestros hermanos en estos términos. Bien, sí, vale, sí, eso. Ya sabemos que estamos aquí por decisión propia, ha sido un diseño muy sofisticado y lo estamos viviendo con todas las consecuencias, pero seamos conscientes, tengamos el anclaje metafísico suficiente, claro en nuestra mente, de que no sin tu hermano. No puedo con mi hermano. Bueno, pues ya sé dónde estoy. Voy avanzando, pero todavía no. Tampoco disimulando, tampoco dando un ejemplo, como hemos empezado a decir al comienzo de la sesión, un ejemplo incongruente. Mi hermano es un pedazo de... Pero yo me voy a mostrar muy bueno con él. No, es incongruente. Tiene que partir de una convicción. Tiene que partir de ir poniendo en práctica poco a poco estas enseñanzas e ir obteniendo el logro de sentirse mejor e ir obteniendo una convicción cada vez mayor de que es el único camino porque vas en pro de tu naturaleza y es lo único que te va a hacer sentirte bien. Eso crecerá. Hasta que no lo tengamos integrado, pues aquí estamos en el caminito de Belén, yendo a ver al niño, pero, por poner un ejemplo, tienes que aprender a verlos, a tus hermanos,
tal como son y entender que le pertenecen a Dios, al igual que tú. Aprender a verlos tal como son. Esto es importante. Nosotros vemos a los personajes. Esos personajes interactúan, tienen sus guiones, son todos los guiones basados en la oscuridad, en ese triángulo de creencia en el pecado, culpa y miedo, sacrificio, alguien tiene que pagar, me lo hacen a mí, me tengo que defender, pues si ataco lo consigo. Todo eso, sí, bien, es nuestro guión. Como consecuencia de ese guión, vemos de una determinada forma a nuestros hermanos. Fijaos, podríamos seguir desempeñando el guión en un determinado nivel de la mente, pero en otro más profundo, ser plenamente conscientes, siquiera sea intelectualmente, para luego ir bajándolo con la aplicación práctica a sentirlo. Plenamente conscientes de esta frase. Entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. Tienes que aprender a verlos tal como son. Empecemos también a hacer ese ejercicio. Sí, bueno, a mí estos me parecen no sé qué, aquí, aquellos no sé cuántos, y los cuales, y los tales, y los de arriba, los de abajo, y los negros, y los blancos, y los rojos, y los azules. Eso a efectos prácticos podemos durante un tiempo pues seguir manejándonos, pero siempre entendiendo finalmente y profundamente que ese diseño es el que vamos a abandonar, porque ese diseño no nos lleva a ningún lado. No podemos retornar a la naturaleza compartida si no aprendemos a ver a nuestros hermanos como son, porque si no aprendemos a verles tal como son, difícilmente vamos a poder compartir de una forma congruente, sintiéndolo. Podremos disimular. Yo soy muy bueno y ayudo a todo el mundo. Este me parece... No obstante, le voy a ayudar. Cuidado. Tensión mental. Se piensa una cosa y se hace otra. O se actúa en función de una recompensa que se va a obtener por portarte bien, pero sigues pensando que tu hermano es esto y es aquello y es lo otro y es lo otro. Cuidado. Esos son engaños del ego. Eso no nos va a hacer sentir bien. Aunque puede ser que nos convenza de que estamos en el buen camino, pero nos va a retener. El milagro es el cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad va con el círculo de aplicación práctica, ver cómo me siento, entender que es un logro, convencerme de que puedo seguir lográndolo y volver a ponerlo en práctica. Y así, esa idea bonita, intelectual, puede bajar a la emoción, sentirla y empezar a hacer la fe innecesaria, porque ya lo sabes, ya no tienes que creerlo, no es una palabra bonita que te ha dicho el oficiante de alguna religión, no, tú lo has puesto en práctica y tú sabes el valor que tiene, porque tú lo has sentido. Termina diciendo el punto 6, ¿de qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? ¿De qué mejor manera puedes entender lo que es tu hermano sino entendiendo que ambos sois creaciones divinas y por tanto compartir la misma naturaleza de vuestro Creador? Y que no puedes retornar a ser consciente de esa naturaleza mientras no entiendas que lo que trasciende a ese cuerpo, a ese personaje, a ese guión y a ese escenario es algo tan puro como el amor infinito. Pese a que aquí, como consecuencia de ese deseo colectivo de vivir la oscuridad, se esté escenificando como un enemigo, como un contrario. Aprendamos
a irlo viendo. Dice el punto 7. La expiación, la comprensión, te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. La expiación, la comprensión, te restaura todas las facultades que realmente tiene tu mente. Te liberas de la pesada carga que tú mismo te has impuesto. Recuperas el poder de una mente sana tal cual es, fuera de esa grave limitación a la que la has sometido, olvidando que la has sometido, hasta que te parece que tú no has hecho nada de eso, sino que has nacido de repente en este mundo cruel, escaso, etcétera, etcétera. Pero el poder de crear es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no olvidemos que nosotros sin Dios no somos nada. Fijaos, nuestra función en plena conciencia de lo que somos, siendo plenamente conscientes de lo que somos, habiendo recobrado conciencia de lo que somos en realidad y habiendo retornado, proceso que llegará finalmente, ahí nuestra función principal es la de co-crear con Dios. Pero no olvidemos algo que ya lo olvidamos y tuvo unas consecuencias nefastas. No olvidemos que el poder de crear es siempre de Dios. Porque en última instancia, todo es Dios. Y en última instancia solo existe Dios. Y pretender olvidar tu completa y absoluta dependencia de Dios, pese a tu libre albedrío. Sí, bien, el libre albedrío lo tenemos porque fuimos creados con el máximo amor y respeto, y por lo tanto no se nos podría crear limitados, se nos creó ilimitados, y limitación implica libre albedrío. Desde el momento en el que nosotros decidimos vivir experiencias olvidándonos de que somos completamente dependientes de Dios, pues aquí vienen estos diseños. Podríamos decir que lamentables. Puede que no nos lo parezcan, pero echemos un vistazo a la historia del mundo. Podríamos decir que lamentables estos diseños. No nos olvidemos de que el poder de crear, que es el máximo poder del universo, y que nosotros tenemos, lo tenemos siempre delegado por Dios. Aquí hemos pretendido hacer uso de ese poder olvidándonos de cuál era el propósito de ese poder. ¿Y qué hemos fabricado? Un mundo, ya hemos dicho, que podríamos calificar de lamentable, con solo pensarlo 10 o 12 segundos. Lamentable. En comparación con lo que parece que podemos atisbar que podría ser nuestra naturaleza real. Dice, por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar. Aquellos que han sido perdonados, hay que entender claramente que se refiere a aquellos que, a través del proceso de la expiación, han comprendido que no tiene sentido sino contemplar el mundo y a sí mismos como lo que realmente es. Y eso es el perdón. No es perdonar a un mundo malo porque tú eres muy bueno. Es comprender que todo lo que tus ojos físicos ven y tu mente de vigilia última comprende de lo que es este mundo, es un diseño, es una ficción. Entonces, perdonar al mundo es entender que todo este diseño de lo que aquí ocurre, de ataque, de culpa, de miedo, no es finalmente
real, en el nivel de lo que somos realmente. Hay mucha gente que le cuesta comprender todavía que el curso habla en varios niveles. En este nivel físico, para nosotros sí que es real, pero solamente en este nivel de esta mente. Y lo que nos está enseñando el curso es a entender que hay otros niveles en los cuales esto es completo diseño de ilusión. No nos serviría de nada empezar a actuar aquí en el mundo como si todo esto fuese irreal, hasta que no lo sintiésemos profundamente. Sería el atajo, sería el bypass. Eso llegará por el proceso de expiación, de comprensión, de puesta en práctica del círculo de obtención de logros, convicción, motivación, puesta en práctica de nuevo, de trasladar lo intelectual a lo emocional, a lo profundo. Llegará. Pero tenemos que entender que aunque el curso es no dualista y solo hay una realidad, y es la realidad divina, y desde esa realidad divina nada de esto es real, hasta que nosotros no integremos profundamente esa idea, tenemos que actuar en la medida en la que nuestra mente nos permite comprender, y no podemos desligarnos de todo porque esto es un diseño y no es real, y entonces ya hago lo que quiero. No. Aquí, para nosotros, el bien y el mal, esos opuestos, son reales, y tenemos que atender a aquello que nos hace sentir bien, en paz, y eso será el bien, por contra del mal. Y algún día nos daremos cuenta, sentiremos profundamente, de verdad, que esto no tiene sentido, es un diseño inexistente. Ese día no tendremos ninguna preocupación. Ahora sí las tenemos. No podemos actuar como si no las tuviésemos. Eso es un proceso que llegará. Eso es un proceso. No hagamos un atajo. ¿De acuerdo? Es un error común, importante, el pretender traer el nivel metafísico al nivel físico sin haberlo integrado y sin entender que tiene que venir de forma natural por un proceso de aprendizaje, cuyo compromiso, esfuerzo y motivación contribuirá a acelerar, pero no mágicamente. Ya está, no. Hay que ser consciente de bajo qué sistema de pensamiento estás todavía. Sí, hay que cambiarlo. Sí, tenemos que tender al anclaje metafísico. Bien, pero partiendo desde donde estamos y pasito a pasito. No de un salto mágico. La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados, aquellos que han comprendido que se puede ver el mundo de otra forma, deben dedicarse en primer lugar a curar, a compartir esa enseñanza que han obtenido de que el mundo no es como parecía que era. Esa enseñanza curativa, esa enseñanza congruente, esa enseñanza que nace de un ejemplo aplicado de forma natural. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación en sí mismo, deben compartirla para así conservarla y reforzarla. Es como la moda. Lo hemos dicho varias veces, pero es lo mejor que se me ocurre. Se pone de moda un pantalón, o una camisa, o un color, o una forma de vestir. Se expande, se refuerzan todos. Ya no te pones la otra ropa más, porque dices, es que ya no me gusta, no me veo con ella. Se refuerza esa idea. Has aprendido lo que es la curación, lo has aprendido en ti, lo has puesto en práctica, has bajado del nivel intelectual al nivel profundo, lo has interiorizado, lo sientes, compártelo. Se reforzará en ti, podrás contar con ello. Compártelo, no sin tu hermano,
no sin tu hermano. No tiene sentido. Compártelo con tu ejemplo, siendo consciente de ello. Voy a compartir esta enseñanza que ahora siento tan valiosa para mí. No me lo voy a quedar, porque además sé que no tiene sentido, que si no la comparto, no voy a poder aprenderla profundamente. El poder de la creación, recordemos que hemos dicho que no debemos olvidar que es de Dios. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. El poder de la creación no se puede expresar si no es para todos, porque ese poder de la creación es la máxima expresión del amor infinito. Es creo dándolo todo, compartiéndolo todo. Es me autolimito voluntariamente para compartir ciertas facultades mías con mis creaciones infinitamente amadas. Me autolimito de alguna forma. Igual limitarse no es el mejor verbo. De alguna forma renuncio voluntariamente a una serie de facultades en favor de mis creaciones. Eso es una idea que comprendemos perfectamente, que no podemos utilizar. No podemos usar el poder de esa idea si no es respetando su esencia. Y la esencia de esa idea es compartir todo por amor infinito. Ese gran poder divino de la creación, del cual podemos ser delegados. Nunca podremos ejercer esa delegación si no es respetando la esencia de la misma, que es compartir. Por eso, el poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios, que están todas basadas en el amor infinito, se encuentra excluida del reino. Se encuentra excluida de la conciencia, de la naturaleza de lo que significa. No, yo voy a ser igual que Dios, pero no voy a compartir tanto. No puede ser. No puede ser, no vas a ser igual que Dios, no vas a recuperar conciencia de lo que eres. No vas a recuperar conciencia de lo que eres. Te seguirás limitando y privando a ti mismo de ese gran poder que ha delegado amorosamente Dios en ti, porque no estarás comprendiendo la esencia para poder ejercerlo. Dice, la voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre. La voluntad conjunta de toda la filiación. Eso sí es el Hijo único de Dios. Eso sí es el Hijo único de Dios. La voluntad conjunta de toda la creación, consciente de la naturaleza divina en ella. Eso sí es el único Hijo de Dios. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, conjunta, compartida, ya que sólo lo que es íntegro puede pensar íntegramente. Sólo lo que es íntegro puede pensar íntegramente. En el momento en el que dejas fuera, no tienes una actitud íntegra, con lo cual no puedes pensar
como el conjunto, la voluntad conjunta de la filiación, y no puedes obtener lo que ello implica, porque aquí obtener es precisamente dar, es compartir. Cuando tú comprendes la primera lección del Espíritu Santo, para poder tener, da todo a todos, y la comprendes profundamente, ahí comienza el acelerón de el retorno de la conciencia de lo que eres en realidad. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que sólo lo que es íntegro puede pensar íntegramente, y al pensamiento de Dios no le falta nada. Somos el pensamiento de Dios, somos el objeto del pensamiento de Dios. Si no somos conscientes de que somos todos, a ese objeto del pensamiento de Dios le estaría faltando algo. Oye, que parte de mis hijos no son conscientes de que el objeto de mi pensamiento y de mi creación son todos ellos a la vez. Mientras eso ocurra, seguirán en fantasía, en irrealidad, en ilusión, viviendo un diseño que les parecerá real en ese nivel. Pero no aprenderán a deshacerlo para venir al único nivel inmutable, íntegro, perfecto y por lo tanto real, que es el nivel divino. Termina el punto 7. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Conclusión aplastante de lógica que gracias a esta forma de exponer de Jesús podemos comprender perfectamente después de leer estos últimos puntos 5, 6 y 7. Claro, cualquier pensamiento que tengas que no sea a través de la voz que habla por Dios, que es la que te garantiza la esencia de tu naturaleza de compartir, no será un pensamiento íntegro. Por lo tanto, no será divino. Y como Dios en última instancia es lo único que existe, no será real. Será ilusorio. Por mucho que nos cueste creer que solo lo real que solo lo divino es lo real. Por mucho que nos cueste creer que solo lo divino es lo real y que todo lo demás son diferentes grados o niveles de fantasía, grados o niveles, algunos tremendos, otros mucho menores. Pero no hay una integridad hasta que te sumes a ese pensamiento íntegro de la voluntad conjunta de la filiación, única que puede ejercer el poder creador de Dios. Punto 8 y último. ¿Cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? Bueno, es una pregunta para la reflexión, hecha por alguien que sabe lo que somos en realidad y ve lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué podemos hacer con esa pregunta? Pues podemos decir, bueno, no será para tanto, si yo tampoco sufro mucho aquí, si, oye, me va más o menos bien. Bueno, si hay un atisbo de idea de que te puede ir mejor, ¿por qué no utilizas esa pregunta como algo que está ahí
inspirándote a probar, a ver si me puedo ir sintiendo mejor. Pero no un poco mejor. Cuando te sientas un poco mejor, vamos a ver si me siento mejor. Y ahora vamos a ver si me siento mejor. Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y no pares, no pares, no pares hasta que ya digas, bueno, ya no me puedo sentir mejor. No pares. Ese es el sentido de la pregunta. ¿Cómo es posible que tú que eres tan santo puedas sufrir? No pares. Pon en práctica. Mira a ver qué ocurre. Si te sientes mejor, no pares. Avanza, 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 avanza. ¿Hasta cuándo? Pues ya veremos. ¿Hasta cuándo? Ya veremos. Pero no dejes de avanzar. Ten esa actitud de explorador, de aventurero. Aléjate de las rutinas. Experimenta. Prueba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues ya veremos. Ya veremos. Si nunca te dejas de sentir mejor, pues tú sigue. Igual hay un punto en el que entiendas perfectamente esta frase. Sigue diciendo, todo tu pasado, atención porque está hablando Jesús en primera persona, todo tu pasado, excepto su belleza, solo lo amoroso es real. Recordemos. Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido. Y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. Esto suena a una frase como que, oye, esto suena como que ya no estamos aquí soñando. Claro. Porque en la eternidad se vive todo simultáneamente, no sucesivamente como aquí. Entonces en la eternidad ya se está viviendo el que hemos regresado todos. Y en cierto modo tiene cierto sentido hablar como si ya todos hubiésemos vuelto. En ese nivel es permisible expresarse de esta forma. Todo tu pasado, excepto su belleza, lo bello es lo verdadero. Lo que hay de verdadero en estas experiencias de diseño es bello. Eso no va a desaparecer. El resto, todo, ha desaparecido. Y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. La bendición es verlo como realmente fue. Y a partir de ahí, ya poder olvidarlo. Y queda la bendición de esa experiencia de evolución. Esa es la bendición que queda. En ese sentido, y solo en ese sentido, el haber pasado por estos diseños de sufrimiento voluntariamente planificados y puestos en escena, que todos estamos viviendo, en ese sentido todo esto tendrá una bendición. Esa experiencia de evolución al final desaparecerá. El recuerdo de lo que no es bello, pero lo bello que es el aprendizaje y el redescubrimiento de lo que ocurre, eso quedará. Eso quedará. He salvaguardado, dice Jesús, todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Sigue expresándose como si ya estuviésemos todos cercanos al retorno. No os preocupéis. En mi responsabilidad de dirección del proceso de expiación para vosotros, me he encargado de salvaguardar todos esos recuerdos bellos de lo único de verdad que había en vuestras experiencias de sufrimiento,
que eran esos atisbos amorosos puestos en relación con los demás, de compartir. Me he encargado de ello. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz. Y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Siempre los vas a tener contigo. Esos pensamientos amorosos que constituyen lo único verdadero de estas experiencias y por lo tanto lo único bello. Siempre vamos a tener a nuestra disposición todo aquello. Porque al final, todo esto, pasado el aprendizaje, será belleza. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti. Te identificaste con solamente esa voz que habla por Dios. Y de ahí vinieron esos pensamientos amorosos, cada uno de ellos, todas tus bondades, purificadas de los errores que ocultaban su luz, provinieron de que te identificaste con la voz del Espíritu. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que todo lo que crea Dios es eterno. Y tú, al identificarte con la voz que habla por Dios, pasaste a formar parte de la voluntad conjunta de la filiación y co-creaste con Él, y eso se mantiene. Se encargará Jesús de salvaguardarlo cuando vayamos deshaciendo todos los niveles del diseño. Puedes ciertamente partir en paz, porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas, la compartas. Consérvala y compártela, ahora literalmente, para que sea siempre nuestra. Compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. El uso del cuerpo como medio de comunicación. Podemos ofrecer esa paz debido a la fuerza que genera compartirla con ese ejemplo puesta de manifiesto de esa enseñanza curativa que vamos a hacer al mostrar a los demás nuestros logros. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Al final es una poesía preciosa. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos, sus hijos benditos, de Dios, están contigo. Y acabamos aquí el epígrafe 4, enseñanza y curación, del capítulo 5, curación y plenitud, dejando para la siguiente sesión el epígrafe 5, que es el siguiente, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Prospector UCM.